En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Hola, Georgie. ¿Quién eres? Es que no me vas a decir hola. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un globo? No debo coger cosas que me ofrezcan los desconocidos. Mi padre dice eso. Efectivamente, tu padre es muy sensato, muy sensato. Yo soy el payaso tacaño, el payaso bailarín. Tú eres Georgie. Yo nos hemos presentado. ¿De acuerdo? ¡Claro que sí! Tengo que irme. ¿Irte? Espera. ¿Sin esto? ¡Mi barco! Exacto. Venga, pequeño. Cógelo. Oh, ¿verdad que quieres cogerlo, Georgie? Oh, claro que quieres. Y también el globo. Aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas. ¿Todos flotan? Oh, sí. Flotan, Georgie. Flotan. Y cuando tú estés aquí, conmigo, tú flotarás también. Un traje acolchado, holgado, lleno de colores y remiendos, unos grandes zapatones, varias tallas más grandes que las del sujeto que los utiliza, una peluca rizada de colores chillones, el maquillaje blanco mal esparcido por el rostro, las pestañas grandes y, cómo no, la enorme nariz roja. Estoy seguro de que la figura del payaso ha sido y es pesadilla de muchas personas. Quizá el culpable de todo esto sea el maestro del terror, Stephen King, quien a mediados de los 80 publicó la inmensa novela It, una novela que sería llevada años más tarde a la pequeña pantalla y que recientemente ha dado el salto a la gran pantalla, rompiendo todas las cifras y convirtiéndose ya en una de las películas de terror más taquilleras de todos los tiempos, superando incluso, dicen algunos medios, a la inmortal e imbatible El Exorcista. Pero esta semana, precisamente aprovechando el reciente estreno de It, queremos abordar ese lado oscuro de los payasos, esa figura que se mueve entre dos mundos, entre la diversión y la sonrisa, y entre el miedo y las pesadillas. Lo haremos desde diferentes perspectivas. Desde la psicología analizaremos, como no, la novela de Stephen King, It, y cómo surge la idea de Pennywise y utilizar al payaso como referente y como símbolo de terror, y hablaremos también de la reciente fiebre de los payasos asesinos, no sin olvidar la más cruda y dura realidad. Hablaremos de John Wayne Gacy, el payaso asesino. Así que si os apetece acompañarnos a un viaje por las alcantarillas, hacedlo con cuidado, porque corréis el riesgo de flotar. Atrévete a descubrir lo que otros no cuentan. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Damas y caballeros, niños y niñas, acérquense, por favor. El Dragón Invisible se complace en presentarles un espectáculo que jamás olvidarán. Los personajes que están a punto de aparecer llevan milenios entre nosotros. Entretuvieron a faraones, emperadores, reyes y populacho. Sus chanzas y habilidades han arrancado aplausos y carcajadas a incontables generaciones. Hasta hoy. Si bien los payasos, desde el Pierrot francés al Arlequín italiano,
pasando por el bufón medieval, hasta el cándido patoso de enormes zapatos y redonda nariz de nuestros días, han sido parte feliz de muchas infancias. Hoy no. Hoy saltarán a la pista los más crueles, retorcidos y espantosos clowns que os podáis imaginar. Desde la fantasía recibamos a Pennywise, el horror cósmico y terrible creado por Stephen King. Desde la más cruda realidad, John Wayne Gacy, jovial payaso y depravado asesino. Y cómo no, también nos asomaremos a la red, donde en los últimos tiempos han proliferado vídeos de auténticas invasiones de payasos hostiles. Damas y caballeros, niños y niñas, la función va a comenzar. Pues ya lo han oído, esta semana en El Dragón Invisible hablamos de los payasos. Lo vamos a hacer desde diferentes perspectivas, desde la psicológica, desde los casos reales un tanto tétricos y oscuros relacionados con personas disfrazadas de payaso. Hablaremos también, lo hemos comentado, de la fiebre de los payasos asesinos y bueno, pero antes de nada, ¿no? El gancho de la actualidad, el que nos hace o el que en cierto modo nos obliga a abordar el fenómeno de los payasos, que es el estreno de la nueva versión, del remake de It, el famoso payaso creado por Stephen King en esa novela. Ya me está mirando con mala cara, creo que tiene que hacer alguna corrección. David Cuevas, ¿qué tal? Bienvenido. Bien hallado, Jesús. No es un remake, ¿no? No es un remake, es en todo caso una especie de reboot, es decir, es otra versión diferente de la novela original de Stephen King, escrita en 1986. Me suelo perder mucho en estos nuevos términos cinematográficos. Hay tantos ya que uno al final se confunde. Pero bueno, lejos de... Una nueva versión, punto, dejémoslo ahí. Una nueva versión, pero a nosotros nos interesa empezar pues analizando un poco el personaje de It, cómo surge, por qué o en qué se basa su creador, Stephen King, este maestro, ¿no?, de la novela de terror contemporánea. Y para todo eso, pues te tenemos a ti, que eres un gran fan, un gran seguidor de Stephen King, en concreto también de este personaje, tanto en su versión literaria como en sus versiones cinematográficas. Y como digo, vamos a empezar por el principio, nunca mejor dicho. Pues efectivamente, yo soy un gran seguidor no solamente de Stephen King, no he leído todas sus novelas, tengo que reconocerlo, pero una de las que tenía pendiente, porque yo tengo que reconocer que una de mis películas favoritas, películas entre comillas, es la famosa miniserie de 2 capítulos estrenada en 1990, con Tommy Lee Wallace en la dirección, Tim Curry haciendo de payaso, y bueno, pues unos niños que a mí y a otras personas de mi generación les parecían inolvidables. Tim Curry, que en cierto modo era, digamos, el actor estrella, ¿no?, del telefilm, de la teleserie, porque era un actor que venía de películas, bueno, quizá para que los más jóvenes lo puedan identificar, lo puedan reconocer, pues tenía el papel, por ejemplo, no sé, del capitán en Los Teleñecos y la Isla del Tesoro, en Solo en Casa 2 también hacía una aparición, ¿no? Ahí podemos reconocer a este gran actor que dio vida al payaso en la televisión. Sí, y yo me atrevería a decir que quizá la actuación que más ha marcado en toda su carrera posiblemente sea la del payaso Pennywise, ¿no?, en esa miniserie que citábamos de It. A raíz de esta gran pasión, evidentemente yo tenía que leerme ese novelón, lo digo en dos sentidos, porque es una gran novela y porque es muy larga, demasiado larga, como es It, ¿no? Y bueno, pues lo cierto es que es muy interesante, no solamente la novela, sino ciertos datos que hay que tener en cuenta. Uno de ellos, y que quizá no mucha gente sepa, es que It, Jesús, fue la novela más leída en
1986, que fue el año de su publicación. Ajá. O sea, en ese mismo año ya se convirtió en un bestseller, ¿no? Bestseller, no solamente bestseller, fue la más leída, la más vendida durante todo ese año, según registran varias listas de. Y desde luego no es ventas. una novela de entrada fácil, porque como bien decías, cuando alguien ve ese enorme libro, ¿no? De más de 1000 páginas, pues no es una novela fácil de entrar, no es la novelita que uno lee habitualmente. No, en absoluto. Y Stephen King, que es el creador de esta obra magna de la literatura para muchas personas, cuando se le pregunta sobre payasos, cuenta cosas cuando menos curiosas. Well, you know, as a kid going to the circus, it would be like 12 full-grown people that would all pile out of a little tiny car. Their faces were dead white. Their mouths were red as though they were full of blood. They're all screaming. Their eyes are huge. What's not to like? Bueno, aquí escuchábamos a King, está diciendo básicamente que cuando presuntamente esos payasos, cuando era un niño, tenían que divertirle o gustarle, pues producían el efecto contrario, ¿no? Contaba una anécdota a ese respecto. Pero Stephen King, pues publicaba esta novela número 18 y su libro número 22, como es It, la historia surge a raíz de que, no como en otros sitios se ha dicho, el payaso Pogo, del que hablaremos ahora, más adelante, ese payaso asesino que muchos conocen, la cosa no viene, parece ser, por ahí, sino de algo mucho menos macabro, todo hay que decirlo. Y es que si recurrimos a la memoria de Stephen King para explicar en qué se basó para poder escribir una obra de estas características, hay que remontarse a 1978, cuando él leyó un relato noruego, una especie de cuento de hadas llamado Las tres cabras macho Groove. Es muy raro el nombre, pero así es como suena, en el que una serie de cabras, tres concretamente, tenían que subir o pasar por un puente, y debajo había un troll que se las quería comer, ¿no? Básicamente la cosa viene por ahí, ¿no? Esto, que no tiene absolutamente nada que ver inicialmente con la historia de It, hizo que cuando el propio King en Bangor, lugar donde residió durante muchos años, viera o tuviera la visión de un puente muy concreto. De hecho, Bangor está dividida, digamos, por un canal, muy parecida, y es la ciudad en la que está inspirada directamente en Derry, el pueblo de protagonista, digamos, el pueblo de la novela y de la película. Efectivamente. Bueno, pues esto, unido al hecho de que él reaccionase ese troll que estaba debajo de esas cabras como una suerte de monstruo de las profundidades que estaba al acecho, y esto unido a un dato que fue definitivo, y es que la biblioteca de Bangor estaba dividida por había un pasillo que dividía los libros de literatura infantil y literatura adulta. Todo este batiburrillo de detalles fueron los que impulsaron inicialmente a Stephen King, cuando en el año 81 recibe 3 millones de adelanto para escribir It, un libro que le lleva 4 años escribirlo, evidentemente no escribió solamente It durante esos 4 años, sino que escribió otros libros durante la realización del mismo, y que es un libro que todos conocemos y cuya historia yo creo que ya es especialmente conocida, ¿no? Hay un dato. Permíteme, David, antes de continuar, es curioso, ¿no?, este dato que aportas de dónde surge, ¿no?, del nacimiento, en cierto modo, de It, que incluso podemos establecer esa relación del troll debajo del puente con luego el alcantarillado, en cierto modo, pero como bien dices, hay muchas versiones sobre cómo surge It. Una de ellas, la del payaso Pogo, este payaso asesino que desmentimos, o que por los datos que hemos podido recoger se desmienten. Incluso hay gente que habla de una especie de fiebre, ahora hablaremos también de los payasos asesinos de hace cuestión de medio año, pero una especie de payasos fantasma que nadie sabía muy bien de dónde procedían alrededor del año 1981. Y si te parece, David, podemos escuchar al redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón, que nos cuenta un poquito más al respecto de esta fiebre de payasos fantasma que algunos han querido apuntar también como posible origen o idea de It. Bueno, cuentan que el escritor norteamericano, el rey del terror, se inspiró en la primera histeria de payasos, Jesús, que tuvo lugar en 1981 en Boston, que parece que se conoció como The Phantom Clown Scare,
y en la que los medios informaron de varios incidentes en los que personas disfrazadas de payasos tenebrosos perseguían a niños con la intención de hacerles daño, según la prensa, a bordo de una camioneta desvencijada, sembrando el pánico. Bueno, hoy podríamos pensar que se trata de una leyenda urbana, pero el caso es que sí se reportaron algunos avistamientos de este tipo. Pero bueno, hoy en día eso es algo bastante habitual, solo con tener en cuenta lo que sucedió el año pasado, en el que incluso en España había cuentas de Instagram de payasos, entre comillas, asesinos, que incluso fueron investigadas por las autoridades, y todo lo que sucedió en Estados Unidos el año pasado, cuando se avecinaba Halloween, pues bueno, hoy no nos sorprendería tanto, ¿no? Pero en el año 81 no era tan común que algo así sucediera, y parece que eso inspiró a Stephen King. Hay que matizar, y no sé si esto es importante, probablemente muchos oyentes ya lo sepan, que It como tal no es un payaso, ¿no? Es solo una de las formas que adopta. Efectivamente, a eso íbamos, ¿no? It es un poco la excusa, es un payaso que es la forma estándar, para que nos entendamos, que adoptan una especie de entidad maléfica que desarrolla esa eterna lucha del bien contra el mal, que está de alguna forma embuida en gran parte de la literatura del propio Stephen King. Es muy interesante el hecho de que haya diferentes versiones de en qué se inspiró King, y es muy probable que ni el propio King lo tenga muy claro. Estos datos que he dado previamente los da el propio King, por una sencilla razón, y es que Stephen King se aficionó a las bebidas alcohólicas desde bien entrados los años 70, y sobre todo fue un gran consumidor de cocaína entre el año 1976 y 1987, que coincide de pleno con los años en los que él escribe It. Escribía de forma muy compulsiva, debido principalmente no solamente a, en este caso, su adicción a la cocaína, sino a otros, digamos, elementos o sustancias que poco tienen que ver con las drogas, pero que este hombre le daba absolutamente a todo eso. Así lo ratifica que era editor por aquel entonces de propio King, Chuck Berrill, que él explicaba que, bueno, que en absoluto esto modificaba en modo alguno la forma de escribir de King. Al contrario, le hacía escribir de forma más compulsiva, y que incluso esos miedos fueran aflorando. Esto es un debate también interesante, sí, desde luego. Y daría pie a un programa muy, muy curioso sobre escritores o novelistas que escribían bajo los efectos de las drogas o el alcohol. Podríamos incluso hablar de estados alterados de conciencia, ¿no? En cierto modo. Efectivamente. Stephen King define este libro como su examen final en el género de terror. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, dice que él aglutina de forma conjunta a todos los monstruos que asustan principalmente a niños. Y eso es otro de los elementos que ya adelantabas, que bueno, pues aparecen en el libro como excusa de las diferentes formas que adopta ese payaso bailarín, como ese payaso Pennywise. Un dato interesante también es que It tiene mucha relación con el agua, el líquido, la sangre, las alcantarillas. Es decir, hay una serie de factores, podríamos estar hablando mucho más, ¿no? Porque hay muchas cosas, pero en resumidas cuentas, esto es lo que Stephen King, según recuerda, y esto se puede consultar en su propia página web, cómo, bueno, pues él se inspiró para escribir esta gran novela como es It, una novela que dio paso, como decíamos antes, a una miniserie por todos conocida, Tommy Lee Wallace, It, dividida en dos partes, la primera parte centrada en los niños, la segunda en adultos, que es básicamente lo que se va a hacer ahora mismo con las películas de Andres Muschietti, ¿no? Y bueno, es interesante porque hay anécdotas curiosas, como que, por ejemplo, Tim Curry, que como ya decíamos era quien interpretaba al payaso Pennywise, por lo visto, la escena famosa de la alcantarilla con Georgie, justo al comienzo, cuando estaban empezando haciendo los primeros ensayos, y se acercaba a hablar se acercaba el propio Georgie, y estaba él metido en la alcantarilla, y llegó un momento en que el niño decía, oye, que me estás asustando, y entonces el pobre Curry decía, yo, discúlpame, pero es que es lo que tengo que hacer, es lo que pone el guión, ¿no? Dicen, esto puede que sea leyenda urbana, pero aparece, bueno, pues que el propio Curry, para meterse más en el papel, estaba vestido de payaso prácticamente en todo momento del rodaje. Yo creo que quizá esto pueda ser una realidad a medias. Puede ser que así fuera, más que nada por lo aparatoso que es el maquillaje, de quitarse, ¿no? Y por ese maquillaje para una miniserie que, aunque contaba con un presupuesto bastante abultado para una miniserie de aquella época, hablamos de la televisión que se hacía en el año 90, poco a ver con los Juegos de Tronos del último lustro, ¿no? Y bueno, es curioso cómo esto también pasa con el actor que interpreta, de hecho, a Pennywise en la nueva película.
Desde luego es curioso, y a mí me vienen a la cabeza, como gran fan de Batman, por ejemplo, ¿no? Pues iconos de payasos hasta cierto punto terroríficos que rompen el tópico, ¿no? Está Pennywise, el Joker sería otro gran ejemplo de ese tipo de payasos, también la historia de Heath Ledger, ¿no? Y su interpretación del Joker, ese círculo oscuro en el que se introduce. Daría casi para un programa, ¿no? Habría que hablar con Miquel de leyendas urbanas del cine de payasos. Con don Miquel Navarro, con don Miquel Navarro, eso es. Un saludo para nuestro compañero. De hecho, y hablando precisamente de este Joker, el actor que ha dado vida al nuevo It, Bill Skarsgård, ha comparado, ¿no?, su preparación e incluso su personaje con este Joker de Heath Ledger. Efectivamente, de hecho él cuenta una cosa también, una anécdota parecida a la de Curry. Él decía que le daba mucho miedo o que tuvo mucho cuidado en no asustar demasiado a los niños en el rodaje, ¿no? Claro, hay que recordar que están trabajando con niños muy pequeños, y aunque sepan que están en un papel, ver pues una caracterización de las características, ¿no?, o la de Tim Curry o la de Bill Skarsgård, pues desde luego debe asustar un poquito. Sí, él cuenta una anécdota en la que asustaba mucho a uno de los niños hablándole directamente a la cara, y que luego le pidió disculpas porque el niño estaba absolutamente aterrado, y el niño dijo, no, pero si yo estoy aterrado porque lo hice papel. O sea, al final los niños están mucho más preparados que aquellos de los años 90, pero claro, estamos hablando de un Georgie que no tiene precisamente los 15 años que tienen, por ejemplo, Lillis y otros actores y actrices, en este caso, en el caso de Lily, que van a dar mucho que hablar en los próximos años, ¿no? Desde luego, película que a mí me ha encantado. Estamos ansiosos de ver el montaje de director, que incluirá 15 minutos más, así como la segunda parte, que esperemos que llegue a lo sumo en un par de años, y bueno, que para que nos refleje de una u otra forma o traiga de nuevo a nuestras mentes esos pues hasta cierto punto terrores infantiles que un a priori inocente payaso podía producirnos cuando nos disponíamos a ver una supuesta inocente película. Y precisamente, David, ¿qué te parece si, hablando de miedos infantiles, escuchamos a María José Aceves, psicóloga y neuropsicóloga de la clínica López Ibor, que nos explica y nos aclara un poco el concepto de clourofobia o fobia a los payasos? La coulrofobia sería un miedo persistente, anormal e injustificado a los payasos, o bueno, algunos autores también lo han definido asociado a los mimos. Al final, quien padece la fobia a los payasos, pues ha asociado esa imagen del payaso y sus características a algo peligroso, que puede hacerle daño, que causa terror y que por lo tanto produce una respuesta fóbica. De hecho, y al hilo de la película, son varias las asociaciones de diferentes países, las asociaciones de payasos, como por ejemplo la Asociación Nacional de Payasos en Estados Unidos o algún gremio de este sector en Rusia, se han quejado al punto de incluso intentar prohibir la película en determinadas salas por considerar que una figura como la de It, ¿no?, un payaso terrorífico, pues que secuestra a los niños, por decirlo de alguna manera, puede perjudicar sus shows, sus espectáculos y hasta, en cierto modo, pues su trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que es interesante, independientemente de los datos que estás comentando, el hecho de poder hablar con alguien que represente a un colectivo de payasos aquí en España, a ver si It, de alguna forma, pues ha podido o puede influirles negativamente pues en lo que respecta a su quehacer profesional. Recordemos que It lleva varias semanas siendo número 1 en taquilla en España. Para ello vamos a hablar con Antonio Álvarez, que es director gerente del Circo Sensaciones y presidente del Club de Payasos Españoles y Artistas de Circo. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bueno, Antonio, lo primero que queremos preguntarte es si el estreno de la película It crees que puede afectar, o quizá ya está empezando a afectar a vuestro trabajo profesional como payasos con respecto a niños que posiblemente se puedan ver asustados o afectados por la figura del terrible Pennywise. Pues la verdad es que yo espero que no, ¿no? Y si afecta de algún modo, espero que sea en positivo, entre comillas, y te explico. La verdad es que el mundo del circo a veces tiene llega a través de publicidad o de anuncios o de programas donde se vea circo, se vean payasos, o en este caso películas, tienen muy poco. O sea, no sé por qué, pero hay, y sobre todo en nuestro país no se le ve ese atractivo, ¿no?, de sacar el partido que puede tener tanto la comicidad o como la imagen de un artista de circo, en este caso de un payaso. ¿Que sea negativo? Yo creo que no. Yo creo que
que estamos hablando también de una película que es para adultos. Yo no he oído mucha publicidad en estos últimos días sobre la película. Sí la he oído y algunos compañeros me lo habían comentado, incluso algún que otro medio también me había preguntado sobre este tema, pero creo que se trata de una película para adultos, o sea, una película de terror o de suspense o de miedo, entonces no es para los niños. De todas formas, yo que en los últimos años, aunque soy acróbata y malabarista, pues sí me he dedicado más a los payasos, pues sí siempre he sabido de que muchos niños, incluso adultos que conozco, que vienen a nuestros espectáculos, han tenido cuando eran pequeños un pequeño trauma, ¿no? Con la imagen de algunos payasos y sobre todo con la imagen de los Carablanca, ¿no? Porque les asustaba o les impactaba más, ¿no? Y eso también lo he visto de que algunos niños que vienen al circo, pues sí les asusta algunos maquillajes que son muy llamativos, que son más un poco, porque cuando creces un poco o eres un poco más adulto, pues no te asusta, ¿no? Sin embargo, hay niños que sí. Yo creo que esto no es simplemente una cosa más, ¿no? Yo creo que es bueno para que haya, no de que el payaso asuste o que sea un asesino. Yo creo que es todavía peor, pues, esta gente que se dedicaba a asustar, ¿no? Vestida de payaso en las carreteras o en mitad de una calle, ¿no? Yo creo que eso sí es malo para la imagen del payaso y sobre todo si le ocurre a una familia o a una persona, ¿no? De que hagas eso vestido de payaso, ¿no? Pero lo de una película no creo, ¿no? O espero, ¿no? Que sea así. Antonio, no sé si os pasó algo parecido. Aquí sí que lo podemos validar de alguna forma porque pasó hace más de 25 años, hace 27 concretamente, y es la famosa miniserie, la otra adaptación de It, que se estrenó en el año 1990, de la que antes estábamos hablando aquí en El Dragón Invisible. ¿No hubo recepción negativa por parte de los niños en aquella época? No sé si tú mismo lo recuerdas. ¿Has hablado con otros compañeros al respecto? Yo creo que no tuvo mucha repercusión, ¿no? Yo sí en esa época sí había algunos capítulos. No soy muy amante ni de la serie ni de las películas así de terror. No sé si es porque desde muy pequeñito mis padres siempre, para que no cogiera mucho miedo, me enseñaron a que eso era maquillaje y que era todo mentira. Pero creo que no tuvo, de todas formas, una fama que se ha cogido mucho, sobre todo en México, ¿no? Y en Estados Unidos, ¿no? La fama esa de vestirte de payaso para atracar o para hacer algo que no tiene nada que ver ni con el mundo del espectáculo ni con el mundo de los payasos, ¿no? Y eso pues sí puede perjudicar de alguna manera. Pero ya te digo, lo que es la repercusión de la película, no, porque creo que también el circo ha tenido un poco de mala suerte en ese aspecto, ¿no? Todas las películas que están basadas en algo de circo, siempre o ha habido algún accidente, o el acróbata era el asesino, o el payaso, o siempre era un poco dramático que los funambulistas o los trapecistas tenían un accidente, se quedaba, no había un fuego, un gran incendio que se quemaba la carpa, o sea que en ese aspecto el mundo del circo no hemos tenido pues lo que realmente es, ¿no? Un espectáculo que hace reír a toda la familia y divertirse, de que hay grandes héroes como acróbatas, trapecistas, payasos, domadores durante toda la historia y no se ha resaltado eso, sino se ha resaltado siempre un poco lo negativo, ¿no? Pero yo creo que eso no es perjudicial. Bueno, pues Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo creo que ha sido esclarecedor este testimonio porque desmiente, Jesús, hasta cierto punto, lo que hemos ido leyendo en los últimos meses, ¿no? Efectivamente, gremios como la Asociación Nacional de Payasos en Estados Unidos o incluso en Rusia venían diciendo que habían pedido incluso la cancelación de la película porque podía afectarles. Sin embargo, tu opinión, ¿no? Experta, de gran conocedor pues del ámbito del circo, del mundo de la labor, ¿no? De los payasos, pues viene a desmentir precisamente que en España esto pues no se ha notado del todo. Entonces es un dato desde luego interesante, al menos en lo que respecta a la ficción. Pues Antonio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a vosotros. Descubre el misterio de una forma diferente. En Castilla-La Mancha Media, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha, en esta ocasión analizando el lado oscuro de una figura que, si bien por un lado
ha sido causante de muchos momentos de diversión y de risas, también lo es, por otro, de momentos de terror y de muchas pesadillas en determinadas personas. Hablamos de la figura del payaso, esa figura ambigua que, como señalábamos, se mueve entre dos mundos, entre dos emociones, la diversión y el miedo. El causante, en cierto modo, de todo esto no es otro que el payaso Pennywise, el protagonista, por decirlo de alguna manera, de la novela It, creada, escrita por el maestro del terror Stephen King. Además, a raíz del éxito de esta novela, que acaba de ser llevada al cine y que ha roto todos los esquemas, convirtiéndose en una de las películas de terror más taquilleras, vamos a sortear 2 ejemplares. Vamos a sortear 2 ejemplares entre todos los que a lo largo de esta semana pues comenten en las diferentes redes sociales. Tan solo tenéis que seguirnos en Twitter, en @dragón_cmm, o en nuestra página oficial de Facebook, El Dragón Invisible. Seguirnos en alguna de esas redes o en las dos y comentar el programa, como digo, a lo largo de estos 7 días. También en el mail, eldragoninvisible@cmmedia.es, ahí también podéis escribir y entraréis inmediatamente en el sorteo de uno de estos 2 ejemplares de la novela It. Una novela que, en cierto modo, explora los límites del miedo y que Stephen King pues decidió focalizar sobre todo en la figura de un siniestro payaso. Y para abordar esos límites del miedo, estos miedos infantiles que en cierto modo protagonizan también estos payasos que en ocasiones pues se convierten en un ser terrorífico, hemos querido hablar con la psicóloga María José Aceves, psicóloga y neuropsicóloga de la clínica López Ibor, y hemos querido preguntarle, en primer lugar, qué diferencia hay entre el miedo y la fobia. Los miedos son muy comunes en los chicos de todas las edades y bueno, pues estos forman parte del proceso de desarrollo evolutivo, generalmente son transitorios y no requieren tratamiento porque no constituyen ninguna patología en sí. Sin embargo, las fobias, en el tema que vamos a trabajar con que serían las fobias específicas, pues lo que conllevarían es que ese miedo sería excesivo, persistente o irracional hacia un objeto, un entorno o una circunstancia, lo que produce un comportamiento de evitación que bueno, pues al final acaba interfiriendo con el funcionamiento normal. Es decir, que las situaciones o los estímulos fóbicos son evitados y en el caso de que la persona en concreto sea expuesto a ellas o anticipe que pueda ser expuesto, pues inmediatamente va a mostrar respuestas de ansiedad elevadas en mayor o menor medida. Entonces, bueno, esto es lo que comentaba, que va a implicar una interferencia en la vida de la persona. Los adultos en general, por ejemplo, reconocen lo irracional de su fobia. Sin embargo, en el caso de los niños, esto a veces no suele ser así, ya que muchas veces los niños no reconocen que ese miedo es excesivo o irracional. Al final, lo que vamos a ver en la clínica con un niño o un adolescente que presenta una fobia, bueno, pues va a ser que se muestra nervioso, que tiene un temor marcado y persistente, o excesivo irracional ante un objeto dado o una situación concreta que intenta evitar y que, bueno, que al final, si se enfrenta a ella o anticipa, pues lo que vamos a ver va a ser lloro, rabietas, bloqueo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, todo esto va a conllevar una serie de síntomas somáticos como el temblor, pueden llegar a decir que se marean o incluso a llegar a marearse, que se acelere su latido cardíaco, su respiración, y bueno, pues al final esa situación o se evita, o si por lo que sea no puede evitarla, pues la conlleva un alto nivel de malestar. Escuchábamos la diferencia entre miedo y fobia y cuáles son algunos de los síntomas de estas fobias. En el caso de los payasos, esta especie de miedo infantil que a veces puede convertirse en fobia, hablaríamos concretamente de una fobia específica conocida como clourofobia, fobia
a los payasos. Pero otra de nuestras preguntas para la psicóloga María José Aceves era precisamente cuándo nacen las fobias y sobre todo si este tipo de fobias se trata de algo puramente infantil o sin embargo puede darse también en personas adultas. Los datos disponibles en la actualidad lo que nos permiten afirmar es que los miedos que pueden acabar convirtiéndose en fobias generalmente se inician en la infancia y la adolescencia y bueno, en algunos casos pervienen hasta las edades adultas. Sí que es verdad que podemos diferenciar entre los diferentes tipos de fobias en función del objeto o situación temida. Por ejemplo, así como se ha valorado, ¿no?, que la edad de inicio de muchas fobias suele ser alrededor de los 7 años, o entre los 7 y los 9, bueno, pues se puede diferenciar entre fobias a estímulos o objetos, como la fobia a los animales o a la sangre, que sí que se inician en edades más tempranas, generalmente en niños menores de 12 años, a otro tipo de fobias más asociadas a situaciones, como la fobia a los ascensores, a los espacios cerrados, o incluso a conducir, que ya estaríamos hablando de una etapa más tardía y adultos jóvenes, vamos, en este caso. La tendencia general va a ser en que, bueno, que esas fobias se van a iniciar en edades más tempranas, con esa diferencia que te comento entre a estímulos o objetos concretos o situaciones más específicas que sí que podemos encontrarlo en primeras etapas de una persona adulta, y que aún así, pues bueno, si no tienen un tratamiento y no se trabaja sobre ellas, aunque se inicien en la edad, en edades más tempranas, al final los vamos a observar también en personas adultas. Seguimos preguntando a la psicóloga y neuropsicóloga de la Clínica López Ibor, María José Aceves, y en este caso ya queríamos ir centralizando, queríamos ir concretando en la clourofobia, en la fobia a los payasos. Y le preguntamos por qué. ¿Por qué puede llegar a darse una fobia de este tipo a un ser, a una figura que en principio su objetivo es el de hacer reír y el de hacer disfrutar? Esta es su respuesta. Claro, sí que hay diferentes estudios y publicaciones, y lo que se ha abordado es el porqué, ¿no?, de ese miedo a los payasos. Y algo que en los estudios lo que más acuerdo tienen es en dos explicaciones, por así decirlo. Por un lado, una explicación que no tiene nada que ver con ese papel de los medios de comunicación, que iría más asociado a un efecto de disonancia cognitiva. Es decir, al final la disonancia cognitiva es un concepto que lo que plantea es que algo muy conocido pero al mismo tiempo inusual puede causar rechazo y puede producir una sensación inquietante y contradictoria. Bueno, un estudio que se ha realizado hace un tiempo en la Universidad de Harvard, por ejemplo, pues lo que han valorado esta disonancia cognitiva en la figura del payaso, y la conclusión un poco a la que han llegado es que, bueno, pues que nuestra mente interpreta que las sonrisas en general son positivas. No obstante, no es posible sonreír todo el tiempo, porque de ser así algo falla. Entonces, bueno, pues la figura del payaso al final, con el maquillaje y todo lo que conlleva, implica esa disonancia cognitiva, y bueno, pues al final la persona acaba percibiendo como terrorífica esa expresión facial. Además de que, bueno, hay otros estudios también que dicen que bueno, que para un niño no hay mucha coherencia en ver a una persona con una imagen tan grotesca, con los ojos tan maquillados, con esa nariz y esa boca tan grande, y bueno, pues eso al final genera un malestar que incluso también le puede pasar al adulto, ya que es una imagen relativamente incomprensible. Curioso, ¿verdad?, lo que nos cuenta la psicóloga María José Aceves de esa disonancia entre la sonrisa como algo lógicamente positivo. Sin embargo, la sonrisa eterna del payaso pues es algo que nos inquieta, un indicativo de que algo no está bien en cierto modo, y también esa imagen grotesca que quizá a un niño pues pueda provocar un payaso. Pero evidentemente, y esta semana estamos abordando todo este fenómeno de los payasos y los miedos infantiles a raíz de una película como It, como esta película que acaba de estrenarse. Queríamos preguntarle también por los medios de comunicación como posibles causantes o generadores de este tipo de fobias.
Sí que es verdad que los medios de comunicación han podido contribuir a que este miedo se intensifique y que esté pues que esté generando más malestar y mayor número de casos. ¿Por qué? Pues al final en los medios sociales pues bueno, muchas, ¿no? desde la serie televisiva IT de antaño hasta, ¿no? Por ejemplo se va a estrenar y un número de series y de películas que han ido pasando a lo largo de todos estos años, se ha mostrado al payaso como un ser terrorífico y bueno, pues eso al final está provocando que a nivel social esa imagen terrorífica pues los niños la estén observando. Es decir, que al final la idea de que las películas de terror sobre payasos pues acaban aumentando la desconfianza hacia estos personajes. No solo esto, sino que otra serie de también, aunque no sea a nivel tan mediático, pero sí que al final aparecen los medios de comunicación, ¿no? Y por ejemplo pues en Halloween, ¿no? Sí que se han inventado los disfraces de payasos, los niños lo pueden ver, bueno, y un estudio por ejemplo también ha revelado que a raíz de tantos films en los que a la gente se le muestra el payaso como un ser maligno, pues un alto porcentaje de la población ha indicado que bueno que perciben a los payasos con cierto rechazo y malestar. Vemos, por tanto, que también los medios de comunicación tienen una parte de culpabilidad en que, bueno, pues se desarrollen este tipo de fobias, concretamente a los payasos, a través de series, de películas como la que nos hace hablar del tema esta semana, películas como IT. Pero claro, habrá quien se pregunte, es lógico, yo también lo hago, si entendemos la fobia como algo que en cierto modo interrumpe o dificulta la vida normal, por ejemplo una fobia a viajar en avión o a subir en ascensor, es algo mucho más común que sí que puede dificultar la vida diaria. Sin embargo, la fobia a los payasos no es algo común, es decir, no nos enfrentamos a la figura del payaso día a día, sino en momentos puntuales e incluso en momentos que nosotros elegimos o no elegimos. Por tanto, quisimos preguntarle a la psicóloga y neuropsicóloga María José Aceves de la clínica López Ibor si este tipo de fobias era en realidad muy común. Hay que tener en cuenta que bueno que al final las fobias específicas representan aproximadamente un 15% de los trastornos que se ven en la clínica y que las fobias más frecuentes por las que acuden a consulta los niños y los adolescentes suelen ser por la oscuridad, la escuela o las anteriormente comentadas. Sin duda, interesantes y reveladoras las respuestas, los datos ofrecidos por la psicóloga María José Aceves de la clínica López Ibor, a la que agradecemos enormemente que nos dedicara unos minutos de su tiempo para ilustrarnos, para aclararnos conceptos y sobre todo para hacernos aprender. Y analizando como estamos haciendo el lado oscuro de los payasos, no podíamos obviar la última gran fiebre de los payasos, el fenómeno conocido como los payasos asesinos, terroríficos o diabólicos. La prensa los bautizó de diferentes maneras. Una fiebre que tiene su origen en Estados Unidos, pero que saltó el charco y llegó incluso, atentos, a nuestra región. Una cuenta fake, Alcázar Clown, hablaba o distribuyó una serie de fotografías y de vídeos de un payaso de estas características que pretendía aterrorizar a los vecinos de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. Lo cierto es que no pasó nada, no hubo altercados, no hubo denuncias, pero las autoridades se pronunciaron e incluso la policía llegó a decir, o así lo reflejaba la prensa, que iba a aumentar la seguridad para intentar identificar al vecino que se había disfrazado con el objetivo de aterrorizar al resto de la población. Pero si os parece, para conocer mejor, para dar una serie de pinceladas al respecto de esta fiebre de los payasos asesinos, que mejor que hacerlo con el redactor jefe de la revista Enigmas, Óscar Herradón.
Fue durante varios años cuando han tenido lugar estos avistamientos, pero se acumuló todo, como bien dice Jesús. Se centró en unos cuantos meses del pasado año, y que hizo su eclosión absoluta ya entre la noche de Halloween y los días posteriores, ¿no? Y llegó hasta el punto de que la empresa Target, como bien dices, en Estados Unidos, todo un referente del mundo del disfraz, que tenía y había diseñado numerosas máscaras de killer clowns o de payasos terroríficos, pues las retiró del mercado. Y lo que pasa que probablemente generó el efecto contrario, y es que todo el mundo quería vestir de tal guisa en Halloween, ¿no? Entonces se disparó el buscar el disfraz de payaso, pero sucedió también que hubo altercados incluso en España. Hubo sobre todo en los Estados Unidos, pero ha habido en varias partes de Europa. En Suecia creo recordar que llegó a haber un apuñalamiento incluso, pero en España también hubo algunos altercados, e incluso un joven que dijo haber sido atacado por unos payasos con una llave inglesa que le habían golpeado en una rodilla, y que resultó que era mentira, había mentido a las autoridades pues para hacer una broma. O sea, fíjate hasta qué punto llegó esa histeria con los payasos, ¿no? Esa histeria yo la llamo payasil. Desde luego yo estoy escuchando a Óscar Herradón con la boca abierta, porque pensar que algo tan absurdo como esta fiebre, sin ningún motivo más allá de asustar, pueda provocar altercados violentos e incluso algún que otro acuchillamiento, pues de verdad es que nos da un reflejo o un síntoma del mundo en el que vivimos. Y sin duda, lo que ha generado constantemente la figura del payaso de un tiempo a esta parte son todo tipo de leyendas urbanas. Pero cuando nos salimos del mundo de la leyenda urbana, del mundo de la ficción como es It, nos encontramos con historias tan duras, tan trágicas y tan oscuras como la protagonizada por John Wayne Gacy, pues la verdad es que los pelos se nos ponen de gallina. John Wayne Gacy, el payaso Pogo, o también conocido como el payaso asesino. Muchos han sido los que han querido relacionar esta historia con el supuesto origen o la inspiración de Stephen King para su payaso It. Lo cierto es que en principio no hay demasiados datos que nos avalen esta relación, pero lo que desde luego nos avala la realidad son la multitud de crímenes, de asesinatos que este payaso macabro, que este payaso asesino protagonizó. Estamos hablando de unos asesinos en serie más oscuros de la crónica negra estadounidense, y la crónica negra estadounidense precisamente está llena de personajes siniestros. Cometió, que se sepa, o fue juzgado por lo menos por 33 crímenes. Estamos hablando de muchas personas, ¿no? John Wayne Gacy, que así se llamaba este personaje, y que nació en Chicago en el año 42 y que fue finalmente ejecutado en el 94, ahora contamos cómo, Jesús. Lo cierto es que no cometía sus crímenes vestido de payaso, sino que era un personaje de la comunidad, de su comunidad, muy querido además. Él vivía en el 8213 de West Somerdale Avenue en Chicago, al menos fue su segundo domicilio y donde cometió supuestamente los crímenes. Era muy conocido en la comunidad porque le gustaba vestirse de payaso y amenizar las fiestas de los niños, las barbacoas. Pero lo cierto es que aquí era muy querido John Wayne Gacy, se vestía de payaso, se autobautizó como el payaso Pogo, y llegó a ser a integrarse tanto en la comunidad que incluso participó en las elecciones demócratas de allí de su condado y todo, ¿no? Y sin embargo escondió un terrible secreto, y es que en el sótano de su casa tenía troceados varios cadáveres. Él normalmente secuestraba niños y jóvenes varones y los sodomizaba, y después los estrangulaba hasta la muerte, y después los descuartizaba. Algunos los arrojó al río Des Plaines, y otros, la mayoría de los cuerpos los escondió en el sótano de su casa, ¿no? El sótano de los horrores. El sótano de los horrores de Pogo, el payaso asesino. Historia de verdad terrible, pero ¿cómo dio finalmente la policía con este terrible, con este inquietante y terrorífico asesino en serie? Sigue contándonos Óscar Herradón. Hay que decir que se encontró
las autoridades se toparon con aquellos brutales crímenes casi por casualidad, ¿no? Porque había desaparecido un chico de 15 años, Robert Priest, y se dio la voz de alarma, ¿no? Entonces se descubrió que había sido visto por última vez en la farmacia Nisson de la misma localidad de Des Plaines, Illinois, junto a un hombre desconocido que al parecer le había ofrecido un trabajo de verano, le iba a contratar como trabajo de verano. Siguiendo todas esas pesquisas, pues alertados por la madre del joven, los policías llegaron al lugar, descubrieron que el local de la farmacia había sido reformado recientemente y la investigación les llevó hasta un contratista que era el jefe de PDM Contracting, que no era otro que John Wayne Gacy, y fueron hasta su casa. Se presentaron allí de imprevisto. Gacy no los esperaba tampoco, como además era tan respetado en la comunidad, no tenía demasiado miedo, ningún asesino en serie suele tenerlo, y les llamó la atención ya una vez en el domicilio un olor muy fuerte que provenía del sótano. No sabemos muy bien cómo les llevó eso a sin orden judicial o teniéndola, abrir finalmente la trampilla que daba al sótano, pero una vez que lo hicieron, pues descubrieron el auténtico sótano de los horrores que este señor tenía en su casa, ¿no? Eso, desde luego, marca en la crónica de un país, en la crónica negra, y el hecho de que se vistiera de payaso y además fuera un serial killer, pues influyó, dicen, también al propio Stephen King, ¿no? Para crear su It, y desde luego quedó en la memoria colectiva del pueblo norteamericano. No queda tiempo para mucho más, solo nos queda recordar que estamos sorteando esta semana, durante los próximos 7 días, 2 ejemplares de la novela de Stephen King, It. Serán para quienes a través de nuestras diferentes redes sociales nos sigan, ya sea en Twitter, @dragón_cmm, o en Facebook, nuestra página oficial El Dragón Invisible, o a través del mail eldragoninvisible@cmmedia.es, pues nos sigan y nos comenten qué os ha parecido, nos comentéis qué os ha parecido este programa dedicado al lado oscuro de los payasos. Y llegamos al final de un programa más de El Dragón Invisible, en el que hemos abordado en esta ocasión, bueno, pues el inquietante, no complejo, pero sí, bueno, asunto de los payasos, ¿no? Que puede parecer un tema de broma o como que no tiene enjundia, y sin embargo hemos visto a lo largo de sus diferentes caras, ¿no? Pues lo que da de sí este tema, ¿no, David? Sí, bueno, yo estoy courrofóbico perdido después de este programa, porque efectivamente yo creo que hemos hecho un buen repaso, ¿no? De en qué se inspiró Stephen King para escribir esta terrorífica novela, en esos miedos infantiles que puede o no haber. Se desmonta hasta cierto punto que para los payasos españoles pueda suponer un serio problema película de este tipo, y bueno, también esos datos importantísimos sobre esos payasos, digamos que poco amigables, por no decir una palabra un poco más fea, que van por ahí asustando y haciendo el tonto, ¿no? Pues ya sabéis que ese sorteo está en marcha, esperamos vuestras opiniones, y recordad que también podéis descargar el programa en www.cmmedia.es, iVoox y también iTunes. Con el deseo de que hayáis disfrutado, nos escuchamos aquí en Radio Castilla-La Mancha dentro de 7 días, en El Dragón Invisible. Un fuerte abrazo. Otra historia